tenemos enlazado a César Delgado Gembes, que es un muy conocido experto parlamentario, ha sido oficial mayor también. Buenos días, César. Buenos días, Fernando. Hola, Alejandro. César, ¿cómo estás? César, estamos discutiendo aquí con Alejandro, tratando de proyectar cómo va a ser ese pleno, ¿no? Incluso le había preguntado a Alejandro que se imagine algunas cuestiones previas que pueden plantear congresistas que quizá quieran de alguna manera salvar a Gerí. ¿Cómo ves ese pleno? Bueno, primero que no va a ser en el hemiciclo, ¿no? Así que quizá hayan algunos inconvenientes técnicos. Más o menos, ¿cómo te imaginas, conociendo al Congreso, que va a ser ese pleno? ¿Cuánto duraría? ¿Van a convocar o no a José Gerí? ¿Irá, no irá? ¿Debe ir, no debe ir? Fernando, para mí lo más importante es ver el asunto desde el punto de vista de los principios y de lo que debe ser, cuál es el modelo, y a partir de eso deducir los actos que están ocurriendo, si es que encajan dentro del modelo, si es que pudiera existir algún tipo de irregularidad. Para mí lo más importante, Fernando, es que se trata de la remoción de quien está ocupando actualmente el cargo y desempeña las funciones de presidente de la República. Es cierto que el modo de acceso a la presidencia de la República ha sido por sucesión y, en consecuencia, quien ocupa la presidencia antes ha sido presidente del Congreso. Dicho esto, tenemos que entender que los actos en razón de los cuales se le imputan faltas son actos que se han desarrollado, que se han cometido durante el ejercicio del cargo y de las funciones de presidente de la República. El mío no es un comentario que tenga que ver con una posición ni favorable al señor Gerí ni en contra del señor Gerí. Para mí es repulsivo lo que se ha visto. Para mí sería totalmente impensable que eso hubiera sido una cosa corriente en un presidente de la República del Perú. No me imaginaría, por ejemplo, como lo he mencionado en algún otro lugar, que el señor Fernando Belaúnde Terry hubiera estado en un plan de esa naturaleza, encubierto con una capucha en horas de la noche para que no lo vean reuniéndose con nadie. Eso para mí es indigno. Dicho esto, yo creo que el procedimiento dentro del modelo constitucional no es la censura, es la vacancia, para lo cual el reglamento del Congreso, de acuerdo a lo que señala la Constitución, por el cargo que ostenta el señor Gerí, debiera utilizarse el procedimiento de vacancia que prevé el artículo 89A del reglamento del Congreso y no la censura. Sí, esa posición es compartida por varios constitucionalistas y expertos, incluso en derecho parlamentario, no por Alejandro Rospigliosi, ciertamente él discrepa en eso. Pero habida cuenta, y ya lo dijo incluso Ernesto Álvarez, primer ministro constitucionalista, ya de una posición más o menos derrotista, ayer en RPP ha dicho que, bueno, si es lo que deciden los congresistas y la mayoría, pues habrá que acatarlo. O sea, bajo ese fatalismo, ¿no? Bueno, es lo que decide la mayoría de votos, habrá que acatarlo. ¿Qué crees que va a pasar ese martes? Mira, no tengo una bola de cristal para predecir el futuro, pero ya los hechos están prácticamente indicándote que se va a seguir un camino que, a mi juicio, no solo es inconstitucional, sino que además puede lindar con lo que escuché en alguna ocasión de Rafael Rey, que podría tratarse hasta de un golpe de Estado del Congreso contra el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque si tú sigues la lógica que ha manifestado muy ilusamente, a mi juicio, José Chevasco, más o menos hace un mes, diciendo que para qué se utilizaba el procedimiento de la vacancia, cuando es más fácil utilizar el procedimiento de la censura. Efectivamente, es más fácil, pero las cosas no se hacen porque sean más fáciles o porque sea utilitaria o pragmáticamente más sencillo utilizar ese procedimiento que otro. ¿Por qué? Porque mira, si tú hablas de la censura al presidente del Congreso, cargo que él no está ejerciendo, sin embargo, las mociones presentadas señalan que el señor Gerí es política, ética e institucionalmente idóneo para el ejercicio del cargo. ¿Qué cargo? El de presidente de la República. Entonces, ¿cómo censuras al presidente de la República cuando el proceso idóneo es el proceso de vacancia? Para que tú censures a un presidente del Congreso, pongámonos en el supuesto que las normas señalan. Primero,
debe calcularse los votos a partir del número de hábiles. Si Sí. el máximo número de hábiles que puede haber en el Congreso es de 120, deduciendo el 20% que permite el reglamento para las licencias, estamos hablando más o menos de unos de 104 votos. 130 menos 26 son 104. La mayoría absoluta de ese número equivale a 53. La mayoría de hábiles, la mayoría absoluta de hábiles es 53. Eso señala el artículo 52 del reglamento para definir cuál es el quórum de una sesión. Con 53, Sin quórum, sí, ¿cómo? con 53 votos podríamos estar defenestrando a un presidente. No. 53 es el número necesario para que haya quórum. O sea, tú ya. puedes tomar una decisión sobre la Con censura o sobre 26 la o vacancia 27. siempre y cuando tengas quórum. Y el quórum, en este caso, deduciendo el 20% de licencias, sería de 53. Si de los 53 presentes en la sala, tú tienes 19 votos a favor de la censura, 18 votos en contra y 16 votos en abstención, con 19 votos tú estarías deshaciéndote de un Bajo esa presidente del lógica. Congreso que está ejerciendo la presidencia de la República, versus el procedimiento que establece el artículo 89A del reglamento del Congreso, que es el artículo pertinente para quien ejerce el cargo de Bueno. presidente de la República. Tú necesitarías más o menos 87 votos. Sí, que César, son 2/3 César, del número legal. Esa es la gran diferencia. Quedó muy clara tu posición, quedó muy clara tu posición de noticias. En el bloque anterior conversamos con los expertos en Derecho Parlamentario Constitucional, Alejandro Rospigliosi y César Delgado Guembes, para que nos ayuden a proyectar cómo va a ser el pleno del martes que podría defenestrarse al presidente José Gerí. César Delgado quiere hacernos una aclaración muy breve, por favor. Adelante, César. Sí, muchas gracias, Fernando. Mira, de lo que se trata es lo siguiente. Dice nuestro amigo Alejandro Rospigliosi que las cosas en derecho se deshacen de la misma manera en la que se hicieron. La pregunta que yo tengo es, ¿para qué está el artículo 113, inciso 2 de la Constitución, que te dice cómo es que se vaca a quien es presidente de la República? Si es presidente de la República el señor Gerí, por la sucesión que señala el propio artículo 115 de la Constitución, ¿por qué se utiliza un mecanismo que no es el correcto? Así es. O sea, para vacarlo se necesita precisamente invocar el artículo 113. No hay otra manera. No puedes vacar al presidente de la República mediante el procedimiento de censura al presidente del Congreso. Eso, a mi juicio, es inconstitucional. Claro, puede ser inconstitucional y yo la verdad es que tengo esa posición, pero el martes va a suceder otra cosa y ya el primer ministro Ernesto Álvarez, ayer en Las Cosas Como Son, más o menos planteó una posición derrotista, dijo no debe suceder eso, pero si sucede lo acataremos. Pero si me permite, Fernando, sí, con eso acabamos, por favor. Es que siempre cabe la posibilidad de que se presente una cuestión previa y de que se presenten también los argumentos necesarios para corregir el entuerto. Por supuesto, van a haber eso. cuestiones previas, por supuesto que van a haber cuestiones previas. Muchas gracias, César.